Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a empezar con estos temas. Este video, lo que va a tratar, esta charla, como pueden un poco ver en el título, pretende ser un poco informal, en el sentido de contar las cosas de manera amena, pero con la función también bueno, de informar y de poder dar un discurso, digamos, ordenado para que uno pueda también eh, continuar en la búsqueda de estas ideas, si por curiosidad tiene o trabaja en temas relacionados con los que vamos a hablar y los que van a seguir después, le interesa justamente profundizar, puede tener una especie de índice y de cosas más o menos bien ordenadas para poder avanzar. La idea de esto es también contar sobre estos conceptos que vamos a adelantar ya desde ahora, el concepto de bit y el concepto de qubit o de qubit. Por ahí diga en la charla mucho qubit, porque es la forma que se suele hablar en inglés, me la tengo como más metida en la cabeza, pero en cualquier caso, estos dos conceptos eh, vamos a ver que tienen como lugar común el concepto de información, ¿está bien? Eh, y justamente vamos a partir de esas primeras nociones de información para poder ver cómo de a poco o abruptamente estos dos conceptos se distancian muchísimo y tenemos justamente posibilidades de atacar a estos conceptos de información desde un punto de vista de lo que, digamos, la física cuántica nos revela, nos ayuda a entender acerca de este mundo y las ventajas que podrá tener esto también en posibles construcciones como, y adelanto, computación cuántica, digamos, cuestiones relacionadas a las comunicaciones y a las comunicaciones seguras, protocolos de criptografía para distribuir claves, por ejemplo, que es una de las etapas de un protocolo criptográfico en general. Hay un montón de alternativas en las que esto aparece hoy también en los medios y quisiéramos también desde Fidesol quitar un poco de ruido entre tantas cuestiones que hay y agregar un poco de información de vuelta, la información que va a ser, como les digo, contada de esta manera más tranquila, más, si se quiere, no sé, relajada, sin faltar, digamos, a las verdades científicas, en este caso de la física, ¿no? De la matemática, porque queremos justamente informar también, no queremos faltar a lo que hoy se tiene como una teoría consagrada, como experimentos validados, que la validan, perdón, y justamente queremos contarlo bien, lo mejor que se pueda, sin apelar a detalles matemáticos, formales, que también se podrían dar, digamos, eh, en otras charlas y demás, que pueden encontrar incluso por internet, pero que también vamos a ir preparando eventualmente, porque queremos justamente de vuelta, despertar la curiosidad primero sobre estos temas que están muy en boga últimamente, pero también justamente comentar que desde Fidesol estamos trabajando en estos temas también y que, digamos, salidas, si se quiere, tienen estos temas hoy en aplicaciones a tecnologías concretas que vamos a comentar brevemente y que quedarán para charlas posteriores. Ahora, lo que pretendemos hacer en esta primera es justamente comentar cómo estos dos conceptos se van distinguiendo enormemente y cómo hay unas rarezas en el concepto de qubit respecto al de bit que, digamos, le dan a uno la idea, no le sorprende tanto que se puedan hacer cosas tan raras si justamente a nivel fundamental un qubit es realmente muy distinto que un bit. Entonces, queremos dar un poco esta noción y contarlo de esta manera. Bueno, para eso primero me quisiera presentar. Voy a avanzar con la presentación. Y durante la presentación también vamos a ir contando justamente todas estas cosas, las vamos a ir ampliando y demás, ¿sí? Em, Bien, ahora vamos a poner acá la presentación. Y ahí me pueden ver, ahí abajo. Y empezamos con el título y justamente ya con un toque más informal en el sentido de, bueno, parece a mano escrito esto, de hecho está escrito a mano, y la idea es justamente esto, ¿no? Poder aprovechar de esta información contada, como decía antes, y también, de vuelta, si no tienen la posibilidad de ver esto, digamos, ver las imágenes que vamos a ir mostrando, intentaré siempre esto, hablar lo que más se pueda para justamente que esto funcione también en formato podcast o formato radio, que sirva esto para mientras uno hace otra cosa, poder escucharlo
y demás. Esto lo pueden también pasar en otra velocidad, que eso también está, queda un poco gracioso la persona hablando, pero en fin, no me molesta, tampoco me voy a enterar, así que no hay problema. Bueno, vamos a ver estos temas. Primero me presento, como dije. Mi nombre es Mariano Caruso, hay pues, una foto, etcétera, de mí, aunque me están viendo acá abajo. Y hice mi carrera, el grado en física, la licenciatura en física, ¿sí? En Argentina, en la Universidad de La Plata, es una de las universidades, junto con la de Buenos Aires, de las más antiguas del país, de las más también prestigiosas, porque las carreras como física, o las carreras básicas, digamos, tienen mucho prestigio en esas dos universidades, una universidad que quiero mucho también, y que me trajo a donde hoy también estoy, y donde, digamos, avanzar por donde pude avanzar hasta ahora. Justamente me dio la posibilidad después de concursar, digamos, a un contrato europeo, que me dio la posibilidad de venir a España, a Granada, a poder realizar el máster y el doctorado en física. Y justamente es ahí donde estoy ahora. Actualmente estoy trabajando en Fidesol. Ahora voy a comentar un poco de qué trata. Este trabajo dentro de Fidesol, estoy en un proyecto ahora que se llama Égida, ahora voy a comentar también. Y mis tareas, en lo que me ocupo, es en investigación y desarrollo. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo un poco más en qué temas puntuales. Fidesol, justamente, como la sigla lo indica, originalmente es una fundación, las siglas de hecho lo indican, fundación del I+D, ¿no? Orientada, digamos, al software libre. Y básicamente, Fidesol, hoy por hoy, es un centro de apoyo de innovación tecnológica, es un centro tecnológico. Y justamente los centros tecnológicos, lo aclaro también para los que no conozcan, en España, por ejemplo, los centros tecnológicos, una de las funciones de los centros es la de transferir justamente ideas que puedan surgir de la investigación fundamental, por ahí, a las empresas, en este caso a tecnología, ¿está bien? Así que básicamente lo que también se hace es transferencia tecnológica, entre otras cosas. También hacemos investigación básica, también hacemos investigación aplicada, eh, no sé, creación de prototipos, producto final, hay un montón de cuestiones, ahí pueden ver y consultar. Ahora también les voy a dejar otras formas de comunicación por si quieren y tienen más preguntas. El proyecto que les contaba es Égida, es un proyecto, como le indica ahí el subtítulo, orientado a justamente esas dos grandes ramas, a seguridad y privacidad. Y justamente ahí en este proyecto estoy, entre otras cosas, orientado en el área de criptografía, ¿sí? De vuelta, cuento cositas así, con palabras que uno después puede buscar si necesita más información, pero igualmente si tienen preguntas puntuales, dejo acá también dos formas de contacto conmigo. Eh, Me pueden escribir por email, ahí tienen el código QR de todas estas cosas, tienen la dirección del email. Y también acá a la derecha tienen justamente digamos, el contacto de Telegram, que también haciendo ahí enfoque en el QR, en el código QR, pueden justamente contactarse conmigo, escribir por ahí y tener ahí, no sé, si tienen alguna consulta, dudas que hayan quedado de la charla, alguna inquietud, alguna sugerencia para el futuro. Y también eso, si quieren recibir más información acerca de lo que hacemos en Fidesol, en este tema y en otros tantos que nos quieran consultar y preguntar. Bien, vamos a empezar puntualmente ahora con el tema que nos trae en este video. Y es el tema justamente de bits y qubits. Y esencialmente lo que vamos a empezar preguntando es esto, ¿no? ¿Qué es la información? Bueno, no, esta charla no pretende ser justamente totalmente autocontenida, porque es muy largo. Si uno hace básicamente un estudio fino, eh, por eso digo básicamente, ¿no? A nivel fundamental de estas cosas, hay un montón de preguntas que surgen y las puede contestar de muchas maneras. Uno puede contestar esta pregunta desde el punto de vista de la filosofía, digamos, de la epistemología, si quiere, de lo que nos dice, no sé, la física, desde un punto de vista formal matemático también, complementario. En fin, hay un montón de maneras de enfocar esta pregunta, pero de manera, digamos, coloquial, nosotros usamos el concepto de información como un sustantivo abstracto y lo que queremos, en general, designar cuando hablamos de información es algo, bueno, no tangible, ¿no? Pensamos en algo tangible, pero lo que queremos denotar es algo, o sea, con información queremos denotar cualquier cantidad de datos, de código, de texto, ¿no? Que se almacena, se envía, se recibe o manipula
en cualquier medio. Y lo que pensamos generalmente es en algo como esto. Materializamos la idea de información en un conjunto de datos, hay una pila de papeles y un archivo, un lugar donde se almacenan, ¿no? Y bueno, resumimos un poco esta idea. Ahora, necesitamos y trabajamos con este concepto de información porque justamente en nuestra sociedad exploramos la realidad, digamos, cada vez con instrumentos más complejos, ¿no? Tenemos acá a la escala en rojo, ¿no? La escala macro, tenemos telescopios ópticos, telescopios, o radiotelescopios, mejor dicho, ahí lo ven, que esta especie de antena, esta especie de parabólica, mejor dicho, ¿sí? Más que antena. Y tenemos en la escala micro, ¿sí? En lo más pequeño, digamos así, de la materia, tenemos un microscopio también óptico ahí, como ejemplo, un esquema, y tenemos acá un sincrotrón, un acelerador de partículas. Un sincrotrón, eh, una de las funciones que tiene, digamos, es justamente, o con él, mejor dicho, se pueden estudiar propiedades íntimas, ¿no? De la materia, ¿no? Eh, no hace falta, digamos, que explique cómo funciona, pero básicamente es por colisión de partículas en general. Ahora, hay de muchos tipos. Esto lo pueden consultar en internet en multitud de lugares, pero aceleradores de partículas los hay también lineales, está bien, los hay circulares, hay un montón de formatos y también el tipo de partículas que se hacen fluir por ese anillo en este caso, o por la línea, si fuera lineal, ¿no? En cualquier caso, la complejidad de estos instrumentos es creciente y por eso requerimos que el concepto digamos, de concepto de información, porque por lo menos, bueno, lo podemos ver acá, lo utilizamos en muchos de estos dispositivos. Y también porque justamente comunicamos, ¿no? Comunicamos ideas usando medios también de complejidad creciente. Ahí podemos ver algunos. Y este último lo que intenta reseñar es un poco Internet, ¿no? También podemos pensar de manera análoga a la información en este sentido como algo material que fluye de un punto a otro, de un nodo a otro, si fuera una red o algo por el estilo. De manera abstracta, ¿sí? Podemos pensar en la información de esta manera. Pero lo que sí tiene que tener el concepto de información, independientemente de cómo lo pensemos, si de manera abstracta, de manera concreta, en fin, tiene que al menos cumplir estas dos condiciones que vamos a poner acá. La información tiene que ser, como tal, es aditiva. Aditiva significa que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, cada uno tiene una cantidad de información y aporta una información, digamos, a nosotros, si se quiere, o a alguien o a algo, aporta información independiente, ¿sí? No me voy a poner a definir, claro, qué es el concepto de información independiente, pero bueno, lo pueden intuir de alguna manera. Información independiente, ¿no? O sea, que la información de uno no está contenida en la del otro, ni viceversa. O sea, información independiente, para entenderlo de alguna manera. Por eso puse como si fueran dos conjuntos que no tienen nada en común, para entenderlo, ¿no? Como que no tienen intersección. Ahora, es aditiva la información en el sentido de que si yo tomo la unión de los dos conjuntos, o sea, los sumo, entre comillas, los uno, eh, la información de ese conjunto, todo el A y el B juntos, es la suma de las informaciones que aporta cada conjunto. Bueno, esta cuestión de aditividad es bastante razonable de pedir y se puede esto considerar, estos dos se pueden considerar, de hecho, estas dos condiciones, aditividad y la segunda que la vamos a comentar, se pueden considerar como una especie de, bueno, axioma, o sea, de principio fundamental que uno se puede, básicamente, sin mucho problema, eh, aceptar, lo puede aceptar, o los puede aceptar, y con ellos construir alguna noción más formal de información. La segunda, como decía, el segundo axioma, el segundo postulado, como lo quieran ver, es que lo podemos, digamos, resumir en esta frase, que la información lo que tiene que hacer es reducir la incertidumbre, bueno, o la indeterminación, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que, y la imagen que intenta mostrar ahí es el concepto de que cuando uno tiene un foco que ilumina una región, ¿sí? Los objetos que están alrededor se vuelven, se diferencian unos de otros, básicamente, ¿no? Con información, con luz en este caso, podemos reducir la incertidumbre, ¿no? No hay sombras, ¿no? Queda todo más delineado. Distinto las luces que están atrás, que están fuera de foco, ¿no? O sea, o la ausencia de luces, ¿no? Entonces, no solamente es importante que haya, digamos, información, sino que, bueno, que esté adecuadamente, en este caso, en el contexto de la luz, enfocada, ¿no? Para entenderlo, ¿sí? Que la realidad se vuelve nítida cuando justamente se enfoca, se ilumina, digamos, una región.
Lo importante de esto es que la información permite diferenciar cosas, ¿no? Esos son dos conceptos bastante sencillos de captar. Seguimos. Hay una formulación matemática de lo que se conoce como teoría matemática de la información o de la comunicación. Y esto lo puse simplemente para que vean, acá son 3 artículos que uno los puede descargar en internet, los puede ver. De hecho, estos artículos, si mal no me acuerdo, los puede descargar incluso gratuito, porque son artículos antiguos y no están, digamos, reñidos con ninguna editorial. Si mal no me acuerdo, se pueden descargar todos, digamos, de libre acceso, los 3 que estoy poniendo acá. Lo importante de los artículos, no tanto de los títulos, sino más o menos las fechas, para que vean que el concepto de información y la teoría matemática de información es un concepto bastante antiguo y que justamente, bueno, lo que quiero mostrar con esto es que no es de ayer, que no es de hace 2 minutos y que hay una teoría matemática de esto, ¿no? Quiero contar esas dos cosas. Y también comentar que, bueno, los trabajos se pueden resumir, digamos, como padre, digamos, de la teoría de la información. Muchas veces se suele hablar de este último artículo, que es el de Shannon, bueno, que toma ideas de ambos dos y de muchos otros. Seguramente algún experto en teoría de la información me puede decir, mira, Mariano, hay muchos más artículos que estos 3 que estás poniendo acá. Evidentemente, claro, sí. Lo que quiero mostrar con esto son, bueno, un poco que las ideas en matemáticas, en física, en ciencia en general, em, están hilvanadas por un montón de trabajos, no son un trabajo solo, ¿no? Y surge la idea disruptiva, ¿no? Y revoluciona todo, sino que es el trabajo arduo, silencioso de mucha gente, que, bueno, por ahí uno termina conociendo a algún autor concreto y hay una cadena de autores atrás tremenda, y los que vendrán después, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto es, primero, que en el año 28, también, paréntesis, ya una teoría cuántica, que no tiene que ver con estos trabajos, ya estaba bien formulada, tanto desde el punto de vista matemático, o sea, formalmente hablando, como una batería de experimentos que la avalaban, que la validaban, ¿no? Esto también lo hago, este comentario, para mostrar que la mecánica cuántica, las teorías cuánticas, la física cuántica en general, para entendernos, es una construcción teórica y una cantidad de experimentos tremendos que llevan años validando las ideas, mejorando la teoría, refinándola. eh, y esto para también un poco contrarrestar con lo que parece ser una especie de, no sé, hoy por hoy uno puede encontrar información sobre cuestiones en cuántica y parece que se hubiera inventado hacer, pero uno bien puede, si mira un poquito de historia, darse cuenta de que estas ideas son bastante antiguas. Hay aplicaciones novedosas, muy novedosas, que la tecnología nos permite hacer que antes no se podían, pero las ideas se están dando vueltas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, y esto lo cuento de vuelta para que se queden con la idea de que hay una formulación matemática del concepto de información y de que básicamente Shannon se puede considerar como uno de los que ha trabajado arduamente ahí. Hay muchos ingenieros que por ahí estén escuchando esto, de electrónica, de telecomunicaciones, lo que fuere, seguramente tuvieron alguna asignatura o tienen alguna asignatura de donde se hable de esto, donde se hable de comunicación, no sé, fibra óptica, lo que sea, no importa el medio, pero el concepto de información, el concepto de, no sé, tiro palabras que por ahí pueda surgirle a alguno, de entropía, conceptos como estos, puedan aparecer en una teoría matemática de la información. Bien, lo que igualmente nosotros no vamos a hacer de vuelta ningún trabajo profundo acá de lo que es estos temas, simplemente queremos dar pinceladas y atar bien cada idea lo mejor que se pueda con el tiempo que tenemos. En este caso, el concepto de información, ¿cómo la representamos? Bueno, si informar lo podemos pensar como que es similar, como que, no sé, como que implica distinguir, depende cómo lo quieran enunciar, pero que bueno, es esta frase que está por acá, ¿no? Que informar es similar o implica distinguir. Nosotros en nuestro lenguaje, digamos, de todos los días, en nuestra forma de transmitir ideas, utilizamos más de 20 letras, más de 20 símbolos y tenemos también signos de puntuación y demás, ¿no? Entonces, em, claro, eso lo usamos para distinguir ideas, para transmitir ideas, perdón, y necesitamos distinguir cosas, claro. Pero a nivel fundamental, en realidad, lo que interesa, si hablamos de lógica clásica, de lógica booleana, de lógica aristotélica, de lógica, digamos, de la simple, por decirlo de una manera, porque hay varias lógicas también, necesitamos distinguir al menos
dos cosas, falso y verdadero. O sea, estos dos conceptos que en una lógica binaria surgen son los mínimos que hacen falta para construir justamente, eh, o lo que son utilizados justamente como valores de verdad en afirmaciones, en lógica, ¿no? Y esencialmente de este concepto, de esta dupla, digamos, de verdadero o falso, surge esta idea de bit, si se quiere traerla desde la teoría de la información. Y el bit como tal es un acrónimo, ¿no? Es dos palabras, binary digit, y se toma, ¿no?, el comienzo y el final de cada una de ellas, y se forma este acrónimo bit. Y un bit toma dos valores, que se pueden etiquetar como verdadero o falso, 0 o 1. Depende que esté haciendo uno. Si estás trabajando en lógica, por ahí pone verdadero o falso. Si estás trabajando, no sé, circuitos y quiere representar, no sé, 0 y 1 por determinadas asignaciones que uno quiere hacer, como circula o no corriente, tengo o no una determinada diferencia potencial entre dos puntos dados, etcétera, ¿sí? O sea, la diferencia potencial es 0 o es no nula, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, acá está cómo está, digamos, conectado el concepto de bit con el concepto de información, y cómo lo representa, básicamente. Pero nos quedó un detalle acá en el aire, que es que si hablamos de información en el sentido amplio de la palabra y queremos hablar de información en el sentido de, bueno, de cómo nosotros la entendemos, que es para transmitir ideas, para comunicar ideas, para todo lo que dijimos antes, necesitamos, si queremos procesarla, hay una serie de razones, que no voy a entrar tampoco en detalles, pero que llevan a que si uno quiere procesarla, por ejemplo, con un computador, con un ordenador, con una computadora, la mejor palabra es computadora, porque en realidad computa, un ordenador lo que hace es computar, no tanto, la palabra ordenador está media rara puesta. Una computadora justamente lo que se puede ver de muchas formas, se puede argumentar que es muy eficiente si lo puede hacer justamente computando cadenas de bits. No importa cómo las quiera uno representar, pero es más cómodo trabajar a este nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de texto, de palabras con nuestros símbolos, con nuestro abecedario, por ejemplo, nuestro signo de puntuación, o un emoji o lo que sea, ¿no? Queremos traducirlo a cadena de bits. Bueno, necesitamos justamente diccionarios. Diccionarios globales. Globales porque tienen la pretensión de ser utilizados en el globo, o sea, por todos. ¿Y qué requiere un diccionario de estos? Bueno, un alfabeto, o sea, un conjunto ordenado de símbolos, puede ser nuestro abecedario, como está el ejemplo abajo. Unas reglas de codificación que te dicen a dónde va a parar, o sea, cada letra, digamos, símbolo de tu abecedario o de tu alfabeto, para decirlo más en general, y un alfabeto codificado por esas reglas, ¿sí? Que es un alfabeto B. En este caso, A es el abecedario, me quedó justo la A con abecedario, y el alfabeto codificado, B, son secuencias o cadenas de bits, ¿sí? Entonces yo me invento unas reglas que hacen esto. Ahora, para ponernos de acuerdo, las reglas no pueden ser cualquiera, y hay dos ejemplos que voy a poner acá, hay muchos otros, de diccionarios emblemáticos, digamos, muy utilizados, ¿no? Uno es el ASCII, a la izquierda, y otro es el Unicode. Bueno, ahí tienen las diferencias entre unos y otros, mejoras, peores, lo que quieran, depende para lo que uno lo quiera utilizar, como todo, ¿no? Ahí tienen también la referencia de la imagen esta, que hay un articulito donde resume esto. Por ejemplo, el ASCII versus el Unicode. Por decir una cosa, ¿no? El Unicode lo que tiene una serie también de ventajas, como pueden ver ahí en la tabla, pero tiene la posibilidad de incorporar emojis, por ejemplo, ¿no? Cosa que el ASCII no, se armó en otra época, etc. Pero por poner dos ejemplos. Y ahora ya pasamos por el concepto de cómo se representa a la información utilizando bits y cómo podemos pasar de nuestras palabras de toda la vida o del uso cotidiano mediante estos diccionarios. Perfecto. Ahora, ¿cómo los realizamos los bits? ¿Cómo se realizan en dispositivos físicos? Donde yo pueda justamente implementarlo en una computadora, como dijimos antes. Bueno, a nivel así, digamos, tipo historieta, esto contado así, queremos mostrar que un bit es básicamente cualquiera de estos casos. Evidentemente no todos estos son los que se utilizan porque tienen un problema de que no son escalables. Yo no puedo construir una computadora a base de pelotas y personas moviéndola de un lugar a otro, ni de canillas, o sea, de grifos que se abren y se cierran. No, necesito tantos de estos bits para procesarlos, ¿no? Justamente, que no tiene sentido pensar en algo como esto, no se pueden miniaturizar, hay un montón de problemas. Bueno, pero para que me entiendan, un sistema, digamos,
en donde se puede realizar un bit, perdón, es un sistema físico que tiene al menos dos estados que se pueden bien diferenciar y de los cuales el sistema puede estar en uno de ellos y se puede pasar de uno al otro a través de un control, que es esta tecla control que está por acá en verde, y todas estas flechas en verde lo que hacen es justamente es mostrar, ejemplificar el control, ¿no? La llave eléctrica que se cierra o se abre, la persona o quien sea que mueve la pelota, el que abre o cierra el grifo o la canilla, ¿sí? Ahora, saltamos directamente, porque evidentemente el concepto de bit ya es algo muy conocido, y nos quedamos con las ideas que vimos hasta ahora y saltamos al concepto de qubit o de qubit. De vuelta, el concepto de qubit es también un acrónimo de estas dos palabras, quantum bit, ¿está bien? O sea, un qubit, mejor dicho, es un quantum bit, ¿está bien? O sea, un bit cuántico. Hay un cambio radical en la noción de estado del sistema, o sea, lo que dije antes, que valía para pelotas, canillas o grifos y lamparitas o bombillas, como le quieran decir, en las teorías cuánticas, en la física cuántica, la noción de estado del sistema es radicalmente distinta y nos provee, mejor dicho, una, digamos, posibilidad radicalmente distinta que la vamos a comentar exactamente en esta diapositiva. Primero un poquito de notación. Esto de la notación lo pongo por si la ven en algún lugar, suena familiar, para que no se asusten y demás, y para que se entienda qué significa. Un poco la notación es esta, ¿no? Un estado de un sistema cuántico se representa por una etiqueta, como se hace siempre, uno pone una etiqueta, una letra, un número, lo que fuere, pero dentro de una cajita, una caja, y se forma esta cosa que está acá, que es la caja con su etiqueta. Esto forma lo que se llama un ket, no importa ahora, digamos, de dónde surge este nombre. La notación es de bracket, ¿sí? Inventada por Paul Dirac. Paul Dirac es un físico, bueno, ya fallecido, pero un físico extraordinario, hizo tremendos avances en un físico que se puede decir teórico, porque sí, ¿verdad? Trabajó esencialmente en esto, en las teorías, en muchos aspectos, pero hizo predicciones, no sé, de partículas fundamentales. No me voy a poner acá a discutir, perdón, eh, de partículas y de propiedades cuánticas específicas. No me quiero poner acá detalles sobre qué es lo que trabajó. Uno puede ver, de Paul Dirac puede ver bibliografía, hasta hay documentales, hay muy buenos documentales de Paul Dirac, de hecho el libro también muy bueno de Paul Dirac, que después también, si alguno tiene intención, me pregunta, que habla sobre justamente la vida de estas personas, para entender un poco más que nada de dónde salen estas ideas, ¿no? Cuando uno estudia también a estas personas, se queda más tranquilo de que, bueno, era gente que también tenía sus problemas, sus cosas y demás, y, digamos, a nivel personal me refiero, y, y uno desmitifica un poco también esta idea del genio que a veces es importante hacer, porque son personas también como cualquiera, con sus sufrimientos y demás, este, pero trabajos extraordinarios que trajo justamente a la humanidad Paul Dirac. Esto es solamente la anotación. Hablar de Paul Dirac y la anotación es como hablar de muy poco, no estoy diciendo nada de justamente su trabajo, lo pueden buscar, pero lo comento por si esto lo ven en algún otro lugar, lo pueden reconocer. La anotación va a aparecer apenas en esta charla, digamos, porque de vuelta no pretende ser exhaustiva a nivel matemático, pero vamos a utilizar una representación de estos estados que vamos a ver a continuación, que nos van a ayudar en todo el resto de la charla para que sea más pictográfica la representación, más a nivel de esquemas, más que de símbolos matemáticos. Bueno, si un matemático lo mira, va a decir, entre un pictograma, o sea, un símbolo, digamos, un dibujo y un símbolo matemático, es más o menos parecido. Pero bueno, es cierto. Por eso es una manera esta más inocente de entrar al concepto y al final, si uno quiere irse por lo abstracto se puede, y si uno quiere quedarse en lo esquemático, digamos, de esto que vamos a ver más adelante, se puede quedar también ahí. Lo cierto es que el castellano nos permite hacer estas afirmaciones geniales, como que un bit toma solo un valor del conjunto 0,1 y en cambio un qubit toma algún valor, o sea, al menos algún es al menos un valor de estos estados que ahora van a ser escritos de esta manera. Tomo la etiqueta 0, ¿sí? Tomo la etiqueta 0 y tomo la etiqueta 1 y las meto dentro de las cajas correspondientes y represento ahora con eso, para distinguirlo de los de arriba,
distingo estos dos de estos dos, justamente, estados cuánticos, ¿sí? Los que están abajo son cuánticos, los que están arriba son de bits de toda la vida, y de esa manera los tengo bien distinguidos. Así que la notación también ayuda un poco a distinguir del concepto antiguo de bit. Y por otro lado, bueno, el 0 y el 1 como conjunto de números forman estados base de un bit y de bits en general, y el 0 y el 1, puestos así, forman estados base de un qubit y formarán de varios qubits cuando tenga varios, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar justamente en cómo los representamos, justamente, cómo representamos a estos dos. Voy a tomar un poquito de té, disculpen, porque esto, si no hablando uno, se queda seco. Lo importante de estos conceptos es que los vamos a ir trabajando en paralelo por un ratito más de tiempo y enseguida después entramos de lleno a ver las propiedades de los qubits como tal. Esto lo adelanto también. Y al final vamos a hacer una tabla donde se vuelvan a contrastar ambos conceptos, bits y qubits, para justamente ver diferencias enormes que tiene uno con otro. Primero puse de esta manera a los bits, está bien escrito de esta forma, arriba y abajo, en rojo, en puntos o bolitas rojas, como la quieran ver, para que vean que el bit puede estar en al menos uno, perdón, en uno de esos, o sea, en la posición 0 o en la posición 1. Es una manera esquemática de representar el bit, me sirve para que vean el que está a la derecha. El que está a la derecha pretende representar, toma un eje así, como vertical, como lo pueden ver, rojo, y el polo sur, digamos así, de este circulito, y el polo norte, van a codificar o van a representar el estado 1 y el estado 0, polo norte estado 0, polo sur estado 1, y ya pueden ver de que como justamente surge el primer concepto, que es extraño, el concepto de superposición, un qubit, o sea, el estado el sistema cuántico se puede preparar en un estado que sea una mezcla, no sería la palabra técnica, pero bueno, una superposición, sería la manera correcta, de estado 0, estado 1, ¿sí? Es lo que se llama matemáticas una combinación lineal, ¿sí? O sea, tomo al estado 0, lo multiplico por un numerito y le sumo el estado 1 multiplicado por otro numerito, ¿sí? Como estos números pueden ser no cualquier número, sino que pueden ser complejos también, números complejos. Te lo digo para los que conozcan más sobre números. Ustedes habrán visto en la escuela, además, porque esto se ve también en las escuelas primarias, secundarias, se empiezan a comentar estas ideas. Números naturales, después tenemos ahí los enteros, los racionales, los irracionales, también se habla de los reales. Aunque no se definan de manera formal estos conjuntos de números, sabemos que están ahí, sabemos más o menos qué son, y después también vemos, y ya explota la cabeza de la gente, los números complejos, ¿no? Por ahí en la, en la secundaria o por ahí en la universidad. Depende en cada lugar, en cada país, se hace de una manera, ¿no? Distinta. Lo cierto es que como estos números son complejos, técnicamente el lugar donde vive este estado, digamos, que llamamos Q, este estado, este qubit básicamente, donde vive, o donde podemos preparar estados de un sistema cuántico, es en lo que se llama esta esfera. Es la esfera de Bloch, o Bloch se escribe, ¿no? Bloch se pronuncia, según entiendo. Bloch es también un físico muy famoso que trabajó en muchísimos temas, no relacionados con qubit y demás, pero sí se hereda el nombre de la esfera, digamos, se hereda el nombre de Bloch, porque hizo trabajos enormes en muchas áreas en cuántica también. Entonces, bueno, hereda el nombre. Y esencialmente tenemos al qubit representado por una flecha que va desde el centro de esa esfera hasta algún punto de la superficie de la esfera, ¿sí? Entonces, de esta manera abstracta, vamos a trabajar durante el resto de la charla y vamos a omitir muchas cosas que quizás se pueden escribir de una manera distinta matemáticamente, pero nos van a ayudar a poder hablar de todas las propiedades que tienen los qubits justamente con respecto a los bits de una manera más cómoda. Entonces, para que vean, ya de por sí, acá abajo la palabra discreta continua denota que para un bit clásico, un bit de toda la vida, el número de estados es 2, como vimos antes, y entonces es una cantidad discreta, una cantidad justamente numerable, ¿no? Pero finita, discreta. Entonces vemos una diferencia radical, porque puntos en la esfera hay infinitos. O sea,
estados de este tipo que pueda preparar un sistema cuántico con dos estados base, en el polo norte y en el polo sur, hay infinitos, tantos como puntos de la esfera. Así que, si yo tengo un bit, tengo dos posibles estados. Si yo tengo un qubit, digamos, que está construido con dos estados base, puedo formar infinitos estados. Puedo tener el sistema cuántico en infinitos estados distintos. Toda una gran variedad. Ya acá se abre radicalmente en dos un concepto de otro, ¿no? Bien, seguimos. También, por supuesto, claro, si uno quiere realizar los qubits, como vimos antes, lo que va a necesitar, podemos hacer la misma definición de bit que vimos antes, que dijimos antes que un bit se realizaba en un sistema en concreto y requiere de un sistema físico que tenga al menos dos estados y en las cuales se puede hacer un control, mejor dicho, una controlabilidad para pasar de un estado a otro. Esto creo que no lo dije antes, pero lo repito, si no lo digo ahora, no me acuerdo. ¿Por qué se quiere controlabilidad? Bueno, porque uno quiere manipular información, uno quiere procesar, no quiere que haya al azar, digamos, en el ejemplo anterior, ¿no? Del grifo y de la pelota y de la bombilla que se iluminaba o no, uno no quiere que eso se dé de manera aleatoria, uno quiere tener un control, quiere poder manipular. Entonces necesita controlar para, digamos, esos sistemas para que justamente uno pueda hacer lo que dije antes. Y lo mismo acá. Los sistemas cuánticos, en este caso, que vamos a contar algunos ejemplos rapidísimo, requieren todos de la posibilidad de controlarse. Por eso acá está puesto el control, pero con la Q, ¿no? El control cuántico. Requiero que estos sistemas se puedan controlar. ¿De qué sistemas estamos hablando? ¿Qué sistemas son buenos qubits? O sea, pueden realizar o se pueden implementar qubits en ellos. Bueno, el concepto de fotón, el fotón es una partícula fundamental, hasta donde se entiende hoy el sistema, el modelo justamente de partículas que tenemos en física. Eh, es la partícula responsable, para decirlo así, o la partícula, no lo quiero decir mal, pero lo voy a decir rápido, y aunque que me disculpen los físicos de partículas también, pero bueno, pueden pensar en la luz compuesta por fotones, no piensen en los fotones como bolitas, ¿está bien? Porque el concepto de partícula física no es el de puntitos, eso es un poco complicado, digamos, de contar ahora, pero pueden pensar sí en el concepto de polarización de la luz, esto sí lo pueden por ahí tener una noción más, no sé, cotidiana, en tanto que hay muchas gafas, muchos anteojos de sol justamente, que tienen polarizadores, y que un polarizador lo que permite es, no sé, si quieren decirlo de esta manera, que me disculpen también los de óptica, filtrar determinada radiación y permitir que pase otro. Entonces pueden pensar que justamente si uno puede inhibir determinada radiación, quiere decir que esa luz que viene de fuera, de lo que sea, tiene algún estado de polarización o varios estados de polarización, al menos dos, por lo menos, y que uno puede, digamos, con un polarizador seleccionar si pasa o no. Bueno, esta idea mental, por lo menos la pueden pensar en cuanto al concepto de qubit, porque tengo en el fotón un sistema que lo puedo controlar. Hay un trabajo enorme de los ópticos en cuántica, justamente para trabajar en controlar los estados de polarización de un fotón para poder realizar en ellos un qubit o varios qubits, en definitiva. También podemos hablar del spin de una partícula. El spin es una propiedad explícitamente cuántica. De hecho, volvemos al caso, Paul Dirac, justamente en uno de sus trabajos, conecta, o trae, mejor dicho, ¿no? O sea, hay una formulación exquisita justamente de Dirac, que trae el concepto del spin prácticamente como necesario, digamos, en la física. Es extraordinaria la forma en la que lo trae y la forma en la que se le ocurrió trabajar estas ideas, que evidentemente después se valieron experimentalmente. Todo esto siempre lo cuento para que no piensen que, eh, digamos, las ideas surgen y quedan ahí. Qué buenas que son. No, la física es una ciencia, digamos, experimental, en el sentido de que las ideas se deben contrastar experimentalmente. Si no, está muy bien, pueden ser muy consistentes como tales, pero no se puede llamar teoría física a algo que todavía no está validado experimentalmente, ¿no? O sea, generalmente cuando hablamos de teorías, si yo digo teoría cuántica, no me refiero al aparataje matemático, me refiero a todo, ¿sí?
a los fundamentos también, a las interpretaciones también, a un montón y a los experimentos que la validan, ¿sí? Bien, podemos utilizar también el spin de una partícula en un electrón, por ejemplo, que es una partícula fundamental, hasta donde sabemos en el modelo de partículas, tiene, digamos, dos tipos de... O sea, el spin puede tomar dos valores. El spin, la propiedad spin puede tomar dos valores y uno puede, en el electrón, por ejemplo, el electrón, pero no es el caso, puede, con un control, con algún campo, por ejemplo, magnético, puede, digamos, interactuar con este electrón, pero no es el caso. No tiene por qué ser un electrón de vuelta. Hay maneras de controlar externamente al sistema en cuestión para que su estado de spin pueda pasar de ser uno a otro. ¿Está bien? Hay mucho trabajo sobre este tema. Si tienen más preguntas, me pueden preguntar, puedo pasar la bibliografía, lo que necesiten. Lo que no quiero acá es hacerlo muy extensivo, simplemente quiero contar que existen sistemas cuánticos reales que uno puede, no solamente en el laboratorio, sino que a nivel tecnológico, hoy puede, digamos, manipular y puede realizar justamente qubits en ellos. El último que vamos a comentar acá es locación, o sea, ubicación de un átomo, un electrón, no sé, un ion, ¿no? En una determinada región del espacio, ¿no? Hay determinadas formas de controlar la ubicación, entre comillas, de estos objetos, y según dónde esté, se puede codificar, según la región, el estado 0 o el estado 1, y como hay posibilidades de pasar de uno a otro, de una región a otra, uno puede justamente realizar en ellos un qubit. ¿Está bien? Hay más ejemplos, muchos más, que no quiero avanzar más para no hacerlo largo, pero les quiero contar que sí hay formas de realizar los qubits experimentalmente, si no, esto sería contar nada más que las ideas, ¿no? Y ahora entramos en un concepto, digamos, ya también radicalmente distinto con respecto a los bits. Bueno, si yo me preguntara por el concepto de medición, el concepto de medición o de experimento, ¿no? Digamos, en física cuántica es controversial, fue mucho tiempo controversial porque hay muchos debates que uno puede seguir históricamente, ya siguen algunas cosas abiertas eventualmente al día de hoy. De hecho, hay cosas que no están a nivel de fundamentos de las teorías cuánticas, digamos. Hay cosas que no están cerradas, evidentemente, hoy. Pero, siguiendo una interpretación en concreto, se pueden construir un montón de tecnología, que es la que tenemos actualmente hoy, y las cosas funcionan bien. Si uno quiere preguntarse interiormente, ¿no? O sea, no solamente a nivel 1, personalmente, sino a nivel de estos sistemas, cómo es que funcionan. Bueno, hay cosas que están abiertas y las comento también porque también puede haber personas que le interesen estos temas, ¿no? ¿Por qué no? Son realmente apasionantes todos, ¿no? Pero sin entrar en esos temas que comentaba recién de interpretación, sí podemos pensar algo que se puede ver en los experimentos una y otra vez desde hace prácticamente 100 años, ¿no? Que es el concepto de que cuando yo tomo un sistema cuántico y lo preparo en un estado dado, por ejemplo, en un qubit lo tengo preparado en el estado Q, en esa flecha azul, si yo lo quiero medir, primero tengo que realizar un experimento. Y un experimento en estos casos, como el estado cuántico tiene dos estados de base, 0 y 1, los polos norte y sur, eh, en el caso que estamos hablando ahora, el experimento que estoy pensando ahí, fíjense que tiene el mismo color que el eje. Yo puse el eje vertical, el eje polar, ¿no? El rojo, y la lupa, que representa el aparato de medida, también tiene el mismo color. Entonces, lo que va a hacer este experimento, lo que va a dar como resultado, o lo que pretende hacer primero el experimento, es hacer una pregunta al sistema, ¿no? El experimento lo que hace es preguntar de alguna manera metafórica al sistema cuántico en qué estado base se encuentra. Claro, si uno mira y ve que la flecha apunta en una dirección que no sea ni el polo norte ni el polo sur, parece que la respuesta no está bien formulada, porque no está en ninguno de los dos, está en una superposición. Es cierto. Pero en cada experimento de este estilo, diseñado de este estilo, se puede ver una y otra vez que la respuesta siempre es o polo norte o polo sur. O sea, siempre el sistema, en cada experimento, responde a esta pregunta diciendo norte o sur. No se puede saber cuál de las dos va a dar, pero siempre va a dar una de las dos. ¿Sí? O sea, de vuelta, vuelvo a repetir, el eje polar sobre el cual están codificados en el polo norte y el polo sur me establece dos estados base y el experimento está diseñado, este
que estoy contando, para preguntarse por en qué estado basal está, en el norte o en el sur. Como si en el caso del sistema de superposición, no hay una respuesta, eh, digamos, única, pero sí es verdad que en cada experimento o bien encuentro el caso de arriba o bien el caso de abajo. ¿Está bien? Cuando mido, encuentro el sistema en uno de los estados base. Esto normalmente un poco molesta, a veces porque el concepto de medición parece que, bueno, modifica el propio estado del sistema, es cierto. No es exclusivo esto de la cuántica, igualmente. Si uno piensa, hay muchas mediciones de nuestro día, de nuestra cotidianidad, digamos, que son así, son mediciones invasivas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo rápido. Eh, si uno quiere, ustedes saben que hay dispositivos, ¿no? Hay, aplicaciones, por ejemplo, que te pueden, no sé, decir dónde están los controles de velocidad, qué sé yo, en una determinada ruta, lo que sea, ¿no? Entonces uno va por la ruta con el auto, con el coche, y el aparato este te va diciendo dónde está el control. Cuando uno ve, básicamente pueden pensar que los controles de velocidad lo que intentan hacer es medir la velocidad del móvil, ¿no? Para registrar y multar si la persona está por arriba de la velocidad límite o lo que sea. Ahora, si yo tengo, en estos casos, estoy contando el ejemplo un poco trucado, ¿no? Pero para que me entiendan. El hecho de colocar y de que la persona que está en el coche sepa que hay un control, si es una persona, digamos, que se deja guiar por lo que la aplicación dice, la velocidad la cambiará para que cuando sea medida, digamos, o sea, justo antes de ser medida la cambia un poco para que la cosa vaya bien y no nos multe. O sea, en ese caso la medición, como se prevé, incluso el propio estado del sistema, que está controlado por uno en ese caso, puede prever esa situación y puede justamente modificar su estado, ¿no? Puede bajar la velocidad. Eh, este ejemplo lo pueden deformar sin que la persona sepa el control de velocidad, pero puede haber alguna señal previa. Bueno, por poner un ejemplo, hay miles de ejemplos de esto, ¿no? Pero ya pueden dejar volar su imaginación. Hay ejemplos cotidianos en donde esto pasa, ¿sí? Si yo pongo un control, el comportamiento lo puede cambiar, ¿sí? No sé, pueden hablar en ejemplos más controversiales también, qué sé yo, para los que conozcan un poco más del mundo de las publicaciones y demás, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay revistas científicas que tienen un montón de métricas para poder medir qué tan buenas son los artículos que ahí están. Bueno, sabemos que si cambiamos el sistema justamente de métricas, ¿no? Para medir qué tan buena es la revista, las políticas de esa revista pueden cambiar para que se adapten a intentar sobresalir en esas nuevas métricas. O sea, es un problema también de adaptación, digamos, ahí. Estos dos problemas que puse son como, parecerían como medios darwinianos, pues son como medios de adaptación al medio, parecerían, ¿no? Para sobrevivir. Pero hay más ejemplos, pueden indagar más. Son dos que se me ocurren ahora, estoy contándolos, ni siquiera los tenía pensados para contar. Pero pueden pensar en cualquiera. Ahora, lo importante con los qubits o con la física cuántica en general es que el propio estado originalmente está en una superposición, y eso es un poco más raro. Y lo raro de esto, y lo que quiso hacer justamente reducir Erwin Schrödinger en el año 35, en un artículo que justamente habla del gato, de hecho lo cuenta en el artículo, pero lo cuenta a nivel de vuelta. ¿Por qué habla del gato? Parece un poco raro este experimento mental del gato. Primero un paréntesis. Esto de los experimentos mentales, ¿qué son? Porque parece que es un experimento mental, no es un experimento, no se hace, ¿no? Es más, son situaciones rarísimas. Al gato nunca se le hace nada. En ningún momento se agarró un gato y se le hizo lo que dice Schrödinger. Simplemente, Schrödinger lo que intentaba mostrar es lo absurdo que resulta los conceptos justamente de superposición si los quisiéramos traer a nuestro mundo, a nuestro día a día, ejemplificado con gatos y cosas por el estilo. Y lo que quería era como hacer de alguna manera pisar el palito, intentar encontrar algún tipo de inconsistencia. Los experimentos mentales o las ideas de este estilo son muy comunes en física también y lo que intentan es llevar las ideas al extremo para probar o testear la consistencia de las teorías, ¿sí? Sin tener que hacer ese experimento, muchas veces no se hacen, de hecho, los experimentos son mentales, por ahí no se tienen ni que hacer, son para probar la consistencia de la teoría, para ver si la teoría es consistente a nivel lógico o si le salta alguna ficha y se va todo
a la basura por alguna inconsistencia, digamos, desde el punto de vista, no sé, formal, si quieren ver. Es mucho mejor hoy, como el concepto de superposición ya está conocido, está, digamos, validado experimentalmente, hablar mejor de tortugas, porque realmente, de hecho, este concepto ni siquiera creo que está ni patentado, pueden hablar de tortugas de Caruso, ¿está bien? Sin problema. ¿Y por qué digo tortugas? Porque en una tortuga, a diferencia de un gato, ¿no? En una tortuga, si yo la quiero considerar, ¿no? Como el gato, ¿no? Vivo, muerto, tortugas vivos o tortugas muertas, esencialmente no hay mucha diferencia entre una y otra. Y una tortuga poco se distingue de ser perteneciente al reino animal o al reino mineral, ¿no? O sea que así, de esa manera, uno puede, contemplando una tortuga, una foto de una tortuga, la puede considerar como una especie de superposición de tortuga viva y muerta en un día cotidiano. O sea, ¿por qué quiero contarlo de la tortuga? Para que también tomes como algo natural este concepto de superposición. No es que se vea la superposición de una tortuga, no estoy diciendo eso, ¿no? Evidentemente. Estoy diciendo de que no lo vean más al concepto de superposición con la rareza del gato, porque yo que lo que intentaba hacer con ese ejemplo era mostrar un experimento para testear la consistencia, que ya después se validó experimentalmente. Así que una vez que la superposición está validada experimentalmente, lo que nos conviene hacer es pensar más en tortugas, ¿sí? Sin desmerecer a ese pobre animal, ¿no? Me refiero a mí. Bien, entonces seguimos hablando un poco de la idea de esto, de las medidas y demás, que quería comentar, es justamente la siguiente. La respuesta a una medición, la respuesta a un experimento, la respuesta es aleatoria. Yo no la conozco a priori. Pero la teoría me dice cuál es la probabilidad de obtener alguna de las respuestas, ¿sí? O por norte o por sur. Bien. Hablando de probabilidades y de que la respuesta es aleatoria, justamente el concepto de probabilidad, que está muy ligado a la estadística, o sea, a nivel fundamental, después uno puede formalizar la idea de probabilidad de manera independiente de la estadística, pero van de la mano, en algún sentido, por lo menos a nivel más rudimentario. Si uno tiene un montón de qubits preparados en un estado, bueno, lo experimentalmente, lo más parecido que pueda, uno de otro, todas son esferitas de Bloch con su flecha orientada en la misma posición respecto al eje polar. Antes de medir los tengo todos ahí en superposición y después de medir, el resultado va a ser algunos arriba, algunos abajo. ¿Sí? Pero justamente lo que te dice la orientación de la flecha es que voy a tener más probabilidad, o sea, más cantidad de arriba que de abajo, porque la flecha originalmente apuntaba más cerca del polo norte. O sea que la orientación relativa respecto al eje, ¿está bien? Me indica la probabilidad de que en una medición obtenga ese estado, ¿sí? Y también está relacionada con los coeficientes A y B que están en la combinación lineal o la superposición que puse. ¿Bien? Así que un poco son todas las ideas que quería resumir por si a alguno les suena, quien conozca un poco más de esto o quiera profundizar, lo tiene por ahí. Así que este es el postulado, o más que postulado, la manera estadística de poder, si se quiere, interpretar o entender estos conceptos de probabilidad que están metidos, están codificados en los coeficientes de la combinación lineal y que en la representación de Bloch tienen que ver con la ubicación relativa de la flecha que representa el qubit respecto del eje que puse como referencia, el eje polar. Bien. En todo concepto, digamos en física en general, matemáticas también, si hay una teoría nueva, una formulación nueva, tiene que haber una posibilidad, así entendemos siempre las ideas en estos temas, tiene que haber una posibilidad de volver a la concepción anterior. Es decir, tiene que haber una posibilidad de reducir la teoría digamos, cuántica, si se quiere, la noción de qubit a la noción de bit. Tiene que estar ese camino, digamos, poder trazarse ese camino. ¿Por qué? Porque no entendemos de otra manera las ideas en ciencia o en general. Digamos, por más que haya ideas disruptivas y novedosas, conocemos esta forma de relacionarnos justamente con las ideas, que es que si hay una idea nueva, esa idea no puede ser, digamos así, estrictamente original. Tiene que haber una conexión con las actuales. ¿Está bien? A nivel de reducción, en este caso, porque estamos hablando de una teoría más general, digamos, los qubits pretenden ser una idea más general,
de poder codificar la información, bueno, tiene que haber una posibilidad de volver. ¿Cómo se pasa de un qubit a un bit? Bueno, preparando al qubit muy cerca del polo norte, de manera que cuando lo mida, en este contexto que hablamos antes, sea muy probable que obtenga un polo norte, o sea, un estado que puedo entender como 0. Así que un qubit preparado muy cerca del polo norte o en el polo norte es un buen caso de un bit en estado 0. Bien, lo mismo ocurre con el estado o el polo sur, ¿sí? Es una manera de poder reducir un qubit preparado muy cerca del polo sur a digamos, al bit o a un qubit que se comporta casi como un bit en el estado 1, ¿sí? De manera, para completar estas dos ideas, que ponemos en este cuadro, que con una medición polar, qubit preparados muy cerca de alguno de los polos representarán estado 0 o estados 1 que se parecen a lo que sería un bit clásico. Esta es la manera que entendemos de reducir una en otra. Bien, acá tenemos dos conceptos también nuevos, también que son el de impredecibilidad y el de irreversibilidad. Ya algunos lo estuvimos comentando, más o menos. El primero ya más o menos lo comentamos, que es el de la flecha azul. Cuando tengo un sistema, a un qubit preparado a un sistema cuántico preparado en un estado de superposición, y lo quiero medir en este contexto, no sé a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de la medida. O sea, hay una impredecibilidad. O sea, no puedo predecir cuál va a ser el resultado exacto, salvo que el qubit esté muy cerquita de cero, o sea, muy cerca del polo norte, muy cerca del polo sur, o sea exactamente eso. Si no es el caso, si es una superposición arbitraria, en general no sé cuál va a ser el resultado, aunque conozca las probabilidades. Esto es importante destacarlo, porque, a ver, lo conocen ustedes a nivel de una moneda. Uno sabe que las probabilidades de obtener una determinada cara en la moneda es 50% de probabilidad, pero yo no sé, cuando un lanzamiento, uno solo se ha realizado, no sé cuál va a ser el resultado de la moneda, es aleatorio. Lo mismo pasa que si las probabilidades están muy decantadas a favor de una cara. O sea, imagínate que tenga 90% de probabilidad de sacar una cara determinada y 10% la otra. Por más que yo tenga las probabilidades muy desequilibradas, no 50-50, digamos, tiro la moneda y tampoco sé si en un experimento en concreto va a salir la más probable o no. Aunque tenga las probabilidades, no puedo saber a ciencia cierta lo que va a dar el resultado de un experimento en concreto. A nivel de repetitividad del experimento, sí, porque eso me lo dice justamente, digamos, el concepto de probabilidad que está atrás, pero no a nivel de un solo resultado, de un solo experimento. Y el otro concepto lapidario es el de reversibilidad. Una vez que el sistema, el qubit en este caso, está medido, o sea, se hizo un experimento sobre él, de las características que estoy contando ahora, un experimento que lo proyecta al estado completamente en uno de los polos o norte o sur, es irreversible el procedimiento de querer reconstruir cuál era el estado. ¿Está bien? Es irreversible poder recuperar el estado. Es como si se perdiera esa información, entre comillas. ¿Está bien? Bien, seguimos. Contextos operativos. Tengo algo novedoso. Puedo preparar los qubits eligiendo en vez del eje polar otro eje, el eje X, por ejemplo, como pongo acá en azul. Y también puedo preparar un experimento de medida en el cual la pregunta ahora sea si sale el estado que está a la derecha o el estado que está a la izquierda. O sea, el que pongo acá es representado por un 0, 0' porque es otro estado, y 1', que son estado derecha-izquierda, también se puede hablar, mientras que en los ejes polares, en el eje polar, perdón, el estado polo norte es el 0 y el polo sur es el 1. Bueno, tengo contextos operativos, ¿no? ¿Y qué pasa? Con los contextos operativos, en los que puedo preparar al sistema y los puedo medir también en distintos contextos, puedo codificar justamente, ahora voy a llamar al estado polo norte up y al estado polo sur down, y a la izquierda y derecha, left y right, y puedo codificar ceros y unos en esos dos contextos. Y también hay más contextos, tantos como ejes quieran cortar, mejor dicho, a la esfera del blog, ¿sí? Pero para poner dos al menos, que son los que también, de vuelta, esto, si a alguien le interesa más, o si quieren también dejar mismo en los comentarios, o por email, o por Telegram, también podemos hablar de muchos más temas, pero esto de los contextos lo quería comentar acá, por si más adelante podemos hablar de temas que tengan que ver con comunicaciones seguras, con el área de criptografía, con protocolos criptográficos, cuánticos. Utilizan justamente estos conceptos de contexto, para ponerlo en palabras. La palabra contexto no es la palabra que se suele usar en física, se suele usar otra, pero me viene bien esto porque, bueno, ayuda a que la audiencia pueda entrar en estos temas de una manera más amena, espero. ¿Qué pasa cuando hago una medición intercontextual? O sea, cuando tengo un qubit preparado
en el eje polar, sus qubits codificados, sus estados de base codificados en el estado up o 0 y down o 1, y tomo uno en concreto, el up, y lo quiero medir en el contexto X, o sea, con el color azul. Bueno, como dijimos antes, la medición es preguntar acerca de cuál es el estado derecha o izquierda, digamos, del qubit preparado en el estado up. Claro, la pregunta puede ser rara. Yo tengo una flecha hacia arriba y me estoy preguntando por qué probabilidades tengo o cuál es la respuesta, no sé cómo lo quiera preguntar. Le preguntas a la flecha en up cuál es, digamos, si se quiere, qué te puede decir acerca del estado derecha o la izquierda. Bueno, piensen que si la flecha está en el estado up y como resultado de la medida se tiene que proyectar o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿sí? Piensen, al menos de manera, digamos, gráfica, se puede demostrar matemáticamente, hay toda una construcción y demás para hacerlo, pero pueden pensar que como la flecha up está a la misma distancia de la flecha right, o sea, de la derecha, o de la flecha left, ambos estados son igualmente probables. Entonces la respuesta es siempre un estado right o left, porque me estoy preguntando por un contexto azul, que proyecta sobre el eje X. ¿Sí? O sea, siempre es derecha o izquierda la respuesta en estos experimentos. Pero, ¿con qué probabilidades? 50 para cada una. ¿Por qué? Porque hay una incerteza absoluta, en el sentido de que no sé, porque está a la misma distancia, es como una moneda bien equilibrada. No sé exactamente a cuál de las dos se va a decantar. Está el estado up, es como si tuviera un lápiz, si quieren, ¿no? Parado en una línea, haciendo equilibrio sobre un papel. Bueno, lo suelto. ¿Para qué lado se va a ir? Si lo miro, digamos, en un problema en dos dimensiones, ¿no? ¿Se va a ir para la izquierda o para la derecha? Es arbitrario, realmente. O sea, se puede ir para cualquiera de los dos lados. Esta es la idea que está detrás de esto, ¿no? Estas son representaciones pictóricas de algo que está pasando realmente atrás, ¿sí? Lo mismo hubiera pasado si hubiera tomado el estado down, el estado que está ahí abajo, en vez del up. Hubiera pasado lo mismo, ¿sí? Lo mismo si en la pregunta intercontextual, o sea, la medición intercontextual es al revés. Si pregunto, o sea, si mido en un contexto en Z, en rojo, a un qubit preparado en un estado base, por ejemplo, derecha o izquierda. Bueno, me va a pasar lo mismo, ¿sí? Igual. Voy a tener, la medida lo que hace es forzar, digamos así, a proyectarse, ¿no? Sobre uno de los estados que le corresponden según el contexto rojo, que sería norte o sur, y como están a la misma distancia, ambos dos del right, se van a obtener cualquiera de los dos con una probabilidad de 50%. O sea, no sé tampoco a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Lo mismo ocurre si en lugar de medir el right, mido sobre el left. Igual, ¿sí? Bien, estamos ya terminando, faltan tres propiedades más, perdón, y terminamos con el resumen. Indeterminación de Heisenberg. Bien, primero, ¿por qué indeterminación? Bueno, ahora lo vamos a comentar en toda la diapositiva, pero esencialmente lo que quiero decir con esta palabra es que no quiero hablar de incertidumbre. A veces se habla de incertidumbre, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg. Es mejor hablar de indeterminación, porque indeterminación habla o nos hace ver una noción más profunda de que el propio sistema cuántico está indeterminado. O sea, ahora lo vamos a comentar. Porque la noción de incertidumbre en nuestra cabeza nos hace pensar por ahí de que somos nosotros, los sujetos, los que tenemos la culpa de no poder determinarlo, de no saber, ¿no? De no saber, incertidumbre de no saber porque somos incapaces de mejorar nuestros experimentos, nuestras teorías. No, acá estamos hablando de indeterminación. Es decir, que la propia teoría te dice que lo natural de los sistemas cuánticos, en el contexto que lo vamos a contar ahora, es de estar indeterminados. Ahora vamos a ver en qué sentido. Imagínense, matemáticamente ocurre esto. En dibujitos está explicado así, pero matemáticamente es así como ocurre. Que es que el estado right, el estado derecha, es una combinación lineal, es una mezcla del up y del down. Una mezcla que tiene los mismos coeficientes en la combinación. O sea, es como una mezcla 50-50 de los dos. Por eso pasaba lo que comentamos antes, ¿no? De cuando uno mide, etc. Ahora, lo mismo pasa con el estado left. Es una combinación de este estilo, del up y del down. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense en la frase que está acá abajo, ¿no? La que está acá abajo, escrita. El estado derecha tiene bien definida la propiedad X. Es decir, si le preguntás al estado derecha cuál es su propiedad X, él te va a decir, mi propiedad X es derecha. Mi propiedad en el eje X es la derecha.
Pero si le preguntás por la propiedad Z, como es una mezcla del up y del down, no está determinada. Es una mezcla, es una superposición técnicamente hablando, ¿sí? Entonces, tenemos dos contextos acá de preparación de los estados. Matemáticamente o formalmente en física se le llama base a estos de los contextos, pero bueno, para no meter esa palabra técnica que viene del álgebra lineal y demás, hablamos de contextos, de ejes, ¿sí? Y en el contexto azul, el estado izquierda le pasa lo mismo. Como es una mezcla del up y del down, esta mezcla particular, la resta de ambos, tampoco tiene bien definida la propiedad en Z, ¿sí? Por eso la frase que está abajo también aplica para el estado izquierdo, ¿sí? Esto se puede enunciar sin hacer mención a ninguna medición. El principio de indeterminación de Heisenberg a veces se enuncia mal, utilizando la palabra indeterminación por incertidumbre, y se habla de medidas. Se habla de que cuando uno mide el sistema lo encuentra en... Acá no hace falta hablar de medidas. El propio sistema, previo a medirlo, está indeterminado. No tiene bien definida, lo que se dice, la propiedad Z en este caso, ¿sí? Y al revés también. El estado up no tiene bien definida la propiedad X. También se podría hacer algo parecido. Y el estado down no tiene bien definida la propiedad X. También se puede hacer una propiedad de espejo de esto y se puede hablar de esto muchísimo. Ahora, de vuelta, ¿cómo se puede, si se quiere una manera de validar experimentalmente esto? Es que, claro, cuando yo quiera hacer una medición y me quiera preguntar por cuál es la propiedad Z del estado derecha, o sea, lo que vimos en el experimento anterior, vuelvo para atrás. ¿Cuál es la propiedad Z del estado derecha? Bueno, no sé, 50%, está indeterminado. ¿Sí? O sea, cuando quiero medirlo, el estado, ¿sí? Me encuentro con que la respuesta es aleatoria. O sea, me da a pensar de que originalmente no estaba bien definido, no estaba ninguna de ambas. Bueno, no me quiero meter más con detalles ya íntimos de lo que sería la física cuántica, pero ya uno puede vislumbrar este ruido que hace en la cabeza, ¿no? Y entramos ya en este concepto de que, claro, como tengo distintos aparatos de medida, porque hay distintos, digamos así, contextos de medición, la lupa en color rojo, la lupa en color azul, el orden de las mediciones afecta al resultado, en el sentido de que si preparo un qubit que no sé en qué estado está, y lo mido primero en el contexto rojo, ¿sí? O sea, lo obligo al sistema a proyectarse en el eje polar, por ejemplo, me puede dar el estado up como resultado. Si después hago una medición en el contexto azul, lo obligo a proyectarse en el eje X, digamos, ¿no? Como resultado de esa medida. Y puede darme como ejemplo el estado right. Y ahí me quedé. Y si voy por el camino que está por debajo y hago el procedimiento, me va a dar el estado, por ejemplo, up. Y ambos estados son distintos. O sea, son muy distintos, el up y el right. De hecho, lo vimos antes, son distintos. Como estados son distintos. Una cosa es una flecha para arriba, otra cosa es una flecha para la derecha, pero a nivel fundamental son distintos. Y lo podemos, esto en este ejemplo que puse acá, pero a nivel general, cuando quiero medir un qubit y lo mido primero en un contexto y después en otro, o al revés, el resultado no es igual. Por eso puse distinto acá en el medio, ¿no? Importa el orden en el que se hacen las mediciones, ¿sí? Por último, y no menos importante, este concepto es el concepto de entrelazamiento. No es un concepto que está relacionado con el amor ni cosas por el estilo. Hay mucha venta de ideas de cuántica aplicadas a, qué sé yo, a cosas. No me quiero meter con esta gente que a veces es media pesada, pero en fin, no estamos hablando de esto. Sí, hay mucha utilización de los conceptos en cuántica eh, para vender cosas que no son nada que ver, que no tienen nada que ver con física ni con ninguna construcción de este estilo. El concepto de entrelazamiento es algo fácil de enunciar, digamos así, pero muy complejo de digerir, ¿no? Resulta que hasta ahora vimos sistemas en los que hablábamos de un qubit solo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo ahora un sistema en el que tengo dos qubits o más? Pero por el ejemplo pongo dos. Hay una manera de preparar el sistema de manera que estos dos qubits resulten entrelazados, en el sentido en que, para entendernos, entrelazados se puede hablar de fuertemente correlacionados, ¿sí? Los preparo y este sistema tiene la posibilidad de que puedo separar, digamos, entre comillas, a cada subsistema, pero si se fijan, la separación no es pura, en el sentido de que no puedo quedarme con el Q1 por un lado y el Q2 por otro, sino que siempre me quedo con una sombra del otro, es la manera que quise
representarlo de manera pictórica con 4 colores, ¿no? Es lo mejor que me salió. Pero lo que quiero mostrar con esto es que este par, digamos, que originalmente estaba entrelazado, sigue estando entrelazado, digamos, aún estando separado a una distancia incluso puede ser muy lejana. Tanto es así que si yo hago interactúo, digamos, hago una medición, hago un experimento en una de las partes, digamos así, como de alguna manera esta parte del sistema recuerda quién era Q2, ahí está la sombra de Q2, ¿no? Y esta otra parte de la derecha recuerda quién era Q1, porque están entrelazados. ¿Eh? Cuando realizo una medición para preguntarme por el estado no sé, del sistema, lo estaré afectando al sistema todo. Entonces eso quiere decir que automáticamente, instantáneamente, esto es lo que hace mucho ruido, a esta otra parte, que puede estar muy separada del sistema, también le afecta esa medida. Bueno, esto contado así como un cuentito, parece, digamos eso, misterioso. Hago un paréntesis, parece fantasmagórico, de hecho fue el nombre que le dio Einstein a este concepto, porque Albert Einstein, digamos, que ya para estas épocas en cuántica, cuando la cuántica estaba ya bien formulada, y en todos estos debates que comentábamos antes, cuando hablé también del gato, del Schrödinger y demás, hubo una serie de debates históricos, de congresos históricos, en los que se debatían justamente estas ideas y otras tantas de la física, y justamente lo extraordinario de Einstein es esto, ¿no? Que Einstein criticaba muchísimo algunas ideas de la cuántica que no le gustaban, a pesar de él haber trabajado en muchas de sus primeras ideas. No se puede considerar a Einstein como, digamos, el que evidentemente construye la teoría, no, ni mucho menos. Es fruto de muchos otros físicos y trabajos por ahí. A Einstein se lo asocia mucho más con las teorías de la gravitación, ¿no? Su relatividad especial, relatividad general. Eh, pero ya en esa época ya era una especie de estrella, digamos, en la física, ya era muy conocido. Y se volvió más crítico de algunas cosas raras, como por ejemplo las ideas de superposición, que tampoco gustaban a muchos otros físicos, y al querer criticarlas, construyó junto con otros dos autores, Podolsky y Rosen, por ejemplo, por nombrar un artículo muy famoso, el artículo se lo conoce también como de EPR, por las siglas de los apellidos Einstein, Podolsky y Rosen, en donde se deja ver esta noción de entrelazamiento. O sea, es curioso como Einstein, por querer criticar justamente, para bien, ¿no? Criticar en el sentido de que para encontrarle mejoras, para enriquecer, como siempre se hace en ciencia, la física cuántica en este caso, la terminó mejorando, en el sentido de que dio a luz a un fenómeno nuevo, que es el entrelazamiento. Esto lo comento como paréntesis, nada más, no porque tenga, digamos, que ver con el fenómeno en sí, pero históricamente es interesante eso, ¿no? Como los grandes, justamente, eh, del pensamiento en general, cuando también a veces incluso sus intentos por querer, digamos, tirar abajo alguna idea, la terminan haciendo más, o conjunto de ideas, ¿no? La terminan haciendo más fuerte, ¿no? Bueno, vamos a resumir todas estas cuestiones en esta tabla que está por acá y ya con esto terminamos. Casi que la tabla se puede leer sola. Ya podemos ahí ver que tiene un bit, que un bit tiene dos posibles estados, un qubit con dos estados de base, ¿no? Lo tienen ya con una cantidad infinita de estados, tantos como puntos una esfera tenga. También que el número de estados en un bit está definido, el número de estados en un qubit puede estar superpuesto, que hay una inmutabilidad, o sea, no cambia, digamos, el valor de un bit cuando lo mida, en cambio el valor de un qubit puede cambiar frente a mediciones. Tengo un único contexto de estados y de medidas, en el caso de los bits, digamos, y en el caso de los qubits tengo muchos, infinitos en principio, y hasta ahí pueden ser como comparables, hasta los puntos, hasta los primeros 4 puntos, pero el punto 5 ya no tiene correlato, ¿no? O sea, no tiene parangón, no tiene equivalente, no tiene, no sé, compañero en el mundo clásico. O sea, el punto 5, que es entrelazamiento,
no se conoce nada similar en la física clásica. Entonces, y hay otras cuantas cosas más que justamente mezclando estas ideas, al final pueden surgir fenómenos nuevos y tantos otros que todavía no conocemos, imagínense, que entendemos que van a ser exclusivamente cuánticos, ¿no? O sea, que la lista puede seguir creciendo incluso sin encontrar, esto que quiero representar, la lista puede seguir creciendo del lado derecho sin encontrar ningún compañero clásico similar a él, a este, ¿no? Así que esto quería un poco resumir con esto, todas estas rarezas que tiene este mundo cuántico que nos trae, y para terminar, justamente, quería hacer hincapié en que, bueno, estamos trabajando justamente sobre estos temas. También justamente si lo requieren, si tienen algunas consultas, preguntas y demás para saber qué es lo que estamos haciendo, nos pueden consultar por email, por Telegram, como dijimos. Pueden dejar también sus comentarios digamos, en YouTube sin problema también, en el canal. Vamos a ir subiendo también material sobre estos temas que nos apasionan, nos interesa mucho contar. Y contar de esta manera. Alguno por ahí puede ser más técnico, alguno de estos videos, otros puede ser más, como este fue, más, ojalá, ameno, ¿está bien? Y esa es la intención de esto, ¿no? De poder hacer un poco de divulgación, un poco de difusión, un poco de contar lo que hacemos y contarlo de manera amena para que, bueno, más personas se puedan enterar, al menos por curiosidad, digamos, inspirar a que puedan seguir investigando, seguir curioseando por ahí por internet, por sus libros y demás, y mirando, aprender más sobre estos temas, ¿no? Porque son temas realmente muy interesantes. Así que yo simplemente los dejo acá de vuelta con la carátula de nuestro video, con el que empezamos al principio. Y, y bueno, con esto damos por terminado, hablando justamente de todas estas cosas que por ahí uno nunca quiso conocer, como dice el título, y nosotros, sin embargo, insistimos acá en comentarles a fuerza de un video bueno, si esperaron o si estuvieron hasta el final, muchas gracias porque fueron más de una hora hablando, escuchando y soportando. Muchísimas gracias.